Tenemos en el teléfono al diputado, al concejal Nazareno Ripa para poder hablar de lo que ha sucedido allí en el Consejo. Concejal, ¿cómo le va? Andrés, Julio y María lo están saludando. Buen día. Buen día para ustedes, para todo el equipo y para toda la audiencia. Gracias por este contacto y bueno, por poder comentar lo que sucedió en el Consejo Deliberante en el día de ayer, ¿no? Bueno, por eso, sobre todo por eso le hemos llamado para escuchar lo que ha sucedido ayer en el Consejo Deliberante, concejal. Sí, bueno, en la sesión del día de ayer, en el orden del día, estaba el punto del juicio político contra la concejal Ximena Marenco, un punto que ya se debería haber tratado en la sesión del 30 de abril, sesión que no tuvimos quórum, así que pasó a la sesión del día de ayer. En esta instancia de juicio político, recordemos que una ciudadana había presentado un pedido de juicio político contra la concejal, a través de una denuncia que se había hecho públicamente por los medios, donde la concejal, según lo que manifestaban en esta denuncia, no habría pagado durante 30 meses las facturas de la luz, ¿no?, de la energía eléctrica, y no le habían cortado el suministro, ¿no? Esto es lo que expresaban en la denuncia y que lo establecía como una inhabilidad moral. Bueno, la denuncia ingresó al Consejo Deliberante, siguió los pasos correspondientes dentro de la formalidad del procedimiento, y en el día de ayer teníamos la instancia de definir sobre la procedencia formal de la denuncia, es decir, si cumplía con los requisitos mínimos de formalidad. No era sobre la cuestión de fondo lo que se estaba trabajando ni se estaba tratando, sino sobre la formalidad de la denuncia. Hubo dos dictámenes de los dos miembros de la Comisión de Juicio Político, un dictamen mío, ¿no?, que yo dictaminé por la procedencia formal de la denuncia para que avance la etapa de investigación, y el otro dictamen de la colega Corso, que es la otro miembro de la Comisión de Juicio Político, dictaminó por la desestimación de la denuncia y del archivo de la causa, ¿no? Fueron los dos dictámenes que en el día de ayer se pusieron a consideración del cuerpo de concejales. ¿Qué quiere decir esto? Si se aprobaba mi dictamen, la causa avanzaba hacia la etapa de investigación, ¿no? Si se aprobaba el dictamen de la colega Corso, la causa se archivaba. Bueno, finalmente en la votación, por un voto, terminó decidiendo el Consejo Deliberante, con el voto del bloque oficialista, que la causa se archive, ¿no? Se desestima la causa por improcedencia formal y se archiva, ¿no? Bueno, algo que nosotros, en mi caso, y los colegas de la oposición que han votado el dictamen porque la causa avance hacia la investigación, por supuesto que nos parece algo inaudito, ¿no?, algo vergonzoso lo que ha hecho el bloque oficialista de archivar una causa sin siquiera avanzar hacia la etapa de investigación. Uno, porque cumplía con las formalidades, ¿no? Eso es lo que yo he dictaminado. Por ahí, eso le iba a preguntar, concejal. Estas formalidades que usted dice que cumplía, ¿tiene que haber alguna, y esto se lo pregunto de la ignorancia, ¿tiene que haber alguna prueba cuando uno hace una denuncia? Porque este caso se viralizó mucho en las redes, esto de los 30 meses que la concejala Ximena Marenco no pagaba la luz. ¿Tiene que haber alguna prueba de que efectivamente no está pagando la luz, o eso es en la otra etapa? ¿Usted lo que votaban ahora o lo que dictaminó usted es que se avance hacia esa investigación? Sí, lo que establece la ordenanza de juicio político es que tiene que invocar o acompañar la prueba que considere correspondiente de la persona que denuncia. Es decir, que establece pruebas, que la indique, ya sea que indique testimonios, que indique dónde se puede luego producir la prueba, o que la acompañe, pero sí habla de prueba la ordenanza de juicio político. ¿Y esas pruebas estaban? La persona... Sí. Estaban las pruebas. Sí, pregunto, ¿y esas pruebas estaban para el caso de Marenco? ¿De la denuncia Claro, esta? en este caso la denunciante lo que había acompañado eran cinco copias simples, es decir, Sí. no estaban a través de escribano, no daban fe, no tenían verosimilitud, pero sí eran copias simples de estados de cuenta, ¿no?, de Delar, donde expresaba esta supuesta deuda que expresaba en la denuncia, ¿no? Con esa copia simple yo lo que considero es que ya es una indicación de prueba, ¿no? Si bien no da fe, pero eso sí entiendo yo que sirve para que dentro de la investigación se pudiera haber corroborado o no esa prueba. Considero que si se acompañó, reitero, es copia simple, no da fe, no tiene verosimilitud, pero es lo suficiente, de lo que yo considero en mi dictamen,
para poder avanzar la etapa de investigación y que sea la etapa de investigación la que corrobora a través de pedido de informes, citación de testigos, citación de funcionarios y demás, ¿no? Pero bueno, ha decidido el Consejo Deliberante no... El motivo del juicio, el bloque oficialista, ¿no? el motivo para avanzar con el juicio político sería la deuda en sí o el tráfico de influencias, o el supuesto tráfico de influencias de Ximena Marenco con las autoridades del AR para que no se le corte el servicio por esa deuda. ¿Cuál sería el motivo del juicio? La causal del juicio político, en mi dictamen, era la inhabilidad moral, que es la que establecía la denunciante, que equivale a inhabilidad sobreviniente, es decir, es una de las causales que establece la Ley Orgánica Municipal Transitoria. Es decir, es un reproche ético moral, ¿no? El trasfondo de la conducta, de cómo se dieron los hechos, si es verdad o si es mentira, si es real o si es falso, todo eso era una eventualidad, o sea, era una situación eventual en una posible instancia de investigación. Entonces, yo hoy no le podría responder qué hubiese pasado en la etapa de investigación y mucho menos en la etapa de juzgamiento, pues porque no ni siquiera avanzamos en la primera instancia. Lo único que sí le puedo decir es que la causal por la cual hubiese tenido procedencia formal la denuncia es por un reproche ético o moral, que es la inhabilidad moral, que equivale a inhabilidad sobreviniente, ¿no? De allí en más, las otras cuestiones se podrían haber suscitado o debatido en otra instancia. Pero bueno, no ha continuado el juicio político de otra instancia. Bien. Concejal, más que una pregunta, esto es una reflexión y la quiero hacer con usted presente, porque por ahí es muy cobarde si la hago cuando ya no usted está al aire y no tiene la posibilidad de aclararlo. A mí me hace mucho ruido, en el caso de usted y de la concejal de León, que sí consideren que hay inhabilidad moral, en este caso de Marenco, pero cuando pasó lo del concejal Balmaceda, que una denuncia de acoso sexual con acceso carnal, es decir, de violación, que la chica hasta el día de hoy sigue diciendo que existió, estuvieron del lado del concejal Balmaceda. Los dos casos de juicios políticos que tuvimos en los 4 años anteriores, en primer lugar avanzaron a la etapa de investigación los dos juicios políticos, ¿no? Inclusive las propias personas que habían sido denunciadas habían expresado que ellos querían que avance a la etapa de investigación. Bueno, no salvo el primero, Herrera no, pero sí, Balmaceda había expresado que él quería que pase a la etapa de investigación, ¿no? Porque allí también podía ejercer su derecho de defensa. Y fueron casos distintos, porque ahí había otras causal de delito común, ¿no? Que había una etapa de un proceso penal, ¿no? De por medio. Y en esos casos es distinto porque la doctrina lo que establece es que cuando la causal es delito penal, necesariamente tiene que haber un dictamen de la justicia previamente, ¿no? Cuando es delito penal, ¿no? Eso, entre otras razones, en aquel momento, bueno, lo que se hizo fue establecer, luego de la investigación, que no correspondía a una institución porque había un proceso en marcha judicial, ¿no? Inclusive hasta el concejal Machicote en algún momento también había argumentado algo en este sentido, es decir, que la justicia debía definirlo porque era una cuestión penal en el caso de Freddy Herrera, por ejemplo. Pero más allá del delito penal... Este caso es distinto porque es un reproche ético, es otra causal, no tiene nada que ver con la cuestión penal, ¿no? Es una causal distinta donde es soberano el Consejo Deliberante para definir. Pero eso es lo que nos hace ruido como ciudadanos, digo, que en este caso sí haya un reproche ético por no pagar una boleta de luz, pero en el caso de un acoso sexual, acoso laboral, no, se esté dependiendo de si hay un delito o no. ¿Cuándo la inhabilidad moral depende del Consejo y cuándo depende de la justicia? Reitero, cuando es una cuestión penal, no lo puede investigar el Consejo, porque necesita la herramienta de investigación de la justicia. Pero sí puede decidir si lo destituye o no. Hay una causa en marcha. En cambio, cuando es una cuestión ética, el Consejo puede considerar si hay una situación que no corresponde, o que hay una inconducta por parte de algún concejal que no tenga el decoro o esté a la altura de las circunstancias, podríamos decir en términos simples,
estar en el Consejo. Cuando hay una cuestión penal, es una cuestión de investigación profunda, necesita todos los elementos que tiene la justicia. O sea, es algo, no es algo, a ver, es algo simple, ¿no? Una cuestión de sentido común, es algo cuando hay una cuestión delicada, como un delito penal, es la justicia la que tiene que decir, naturalmente. Si es una cuestión que tiene que ver con un reproche ético, lo podemos investigar desde el Consejo Liberal. Ahora, concejal, digo, esta desestimación va a quedar ahora en la duda si es verdad o es mentira que la concejal Marenco no ha pagado o si ha pagado la luz. Claro, bueno, eso quedará así, lamentablemente. A ver, es importante, creo yo, que hubiese sido importante que la investigación se dé. Creo que allí se podría haber ejercido su derecho de defensa también la concejal Marenco, podría haber expresado o negado o presentado contrapruebas, eso es lo que dije ayer en sesión. Lamentablemente tampoco son temas, prioritarios, entiendo yo, para la sociedad. Creo que lo prioritario es el estado de las calles, la oscuridad, la limpieza, los sueldos que no alcanzan, ¿no? Eso es lo prioritario. Sí. Creo que todo esto que ha pasado también en el Consejo Liberante, que se archive la causa, después, hay una pregunta que ronda, que ¿por qué hay poca participación en las elecciones ciudadanas? ¿No? ¿Por qué, lo hemos visto en otras provincias, por qué la gente no va a votar en su mayoría en las elecciones? Y bueno, y también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, peleando por un juicio político que se archiva, que queda la duda flotando, algo que el ciudadano común, ¿no? Lo que se expresa, ¿no? No pagan 2 boletas de luz y le cortan el suministro, pero queda esta duda de que si es real, que no pagó 30 meses. Bueno, todo esto desprestigia las instituciones. Lo cambio de tema un poco, concejal, pero no tanto, porque sobre elecciones. ¿Va a ser candidato a diputado provincial por la UCR? No sé, eso, bueno, el partido lo tiene que definir. Yo siempre he dicho que estoy a disposición en cualquier esquema, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Yo siempre estoy a disposición de lo que el partido defina y todo no se ha discutido y no se ha definido. Así que bueno, pero se lo han planteado más adelante, llegado el momento. No sabemos qué va a pasar. Claro. El gobernador va a desdoblar las elecciones o no sabemos qué va a pasar tampoco. Ahora, pero ¿hubo alguna conversación, concejal, por este tema con usted? No hemos conversado de candidatura, estamos abocados al trabajo diario, tratando de llevar las soluciones y controlar en nuestro rol de oposición al gobierno provincial y municipal, exigiendo transparencia y control, ¿no? Por ahora, abocado a nuestro rol. Pero personalmente, doctor, ¿le gustaría? Ya lleva 4 años como concejal, mejor dicho 6, ¿no? Pero personalmente, ¿aspiración suya es llegar a la legislatura? Y, creo yo que, por supuesto, el Consejo Liberante, luego de este segundo mandato, ya es una instancia agotada. Espero que estos años haya cumplido también con las expectativas que ha puesto mi partido en mí y la ciudadanía que me ha votado. Siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Y, por supuesto, si el partido y la ciudadanía me permiten, sería un honor y por supuesto, pondría lo mejor de mí en caso de poder en algún momento ser diputado, ¿no? Pero bueno, veremos las circunstancias como se dan. Reitero, sería un gusto para mí, pero entiendo que por respeto al partido, a la ciudadanía, es algo que más adelante se tendrá que ver y que se tendrá que definir como corresponde, y siempre lo hemos dicho. Yo puedo ser candidato, no puedo ser candidato, eso no va a variar en mi compromiso de trabajo, es decir, mi cargo no hace al militante, y bueno, en el caso siempre estaré trabajando por mi Rioja, ¿no? Ahora, ¿cree que el radicalismo tiene que ir solo, tiene que ir con la Libertad Avanza? ¿Cómo ve esa estrategia política usted, doctor? Nosotros planteamos y definimos en el Congreso partidario reafirmar nuestra vocación frentista, es decir, de convocar a todos los sectores opositores para combatir al quintelismo. Creemos que el quintelismo le está haciendo mucho daño a La Rioja. Lo sufrimos en todas las instancias y todos los esquemas de nuestro día a día. Creo que todos los vecinos sufren
el empobrecimiento que tenemos en La Rioja. Y en ese sentido convocar a todos los sectores opositores, es decir, no hemos cerrado canales de diálogo con ningún partido, así que bueno, serán esas conversaciones también donde estén las coincidencias programáticas y estas aspiraciones de cambiar La Rioja, las que nos marcarán las coincidencias o no y las posibilidades de qué tan grande podemos armar este frente opositor. Yo no tengo una opinión propia en particular con algún partido. Creo que todos tenemos que unir fuerzas para poder cambiar La Rioja. Hemos visto en las elecciones que vienen pasando que bueno, los oficialismos provinciales, además de tener un peso propio, ¿no? Vienen ganando las elecciones. Eso, a ver, espero que no suceda en La Rioja, pero bueno, sabemos que en La Rioja siempre la estructura y el aparato y el arrastre ha sido un factor importante para que los oficialismos vengan ganando hace 40 años en La Rioja. Entonces, ante un esquema como ese, creo que una oposición dispersa y dividida, bueno, va a hacer que el kirchnerismo o quien venga luego siga ganando. Entonces, ante esa situación es importante que pueda haber una unidad de la oposición. Veremos qué sucede, reitero, no tengo una opinión particular, creo que serían bienvenidos digo, al diálogo en conjunto. Todos los sectores. No digo que haya un partido por encima del otro, sino que bueno, creo que sería bienvenido un diálogo, una conversación y tratar de armar ese frente. Concejal Nazareno Ripa, muchísimas gracias por este contacto, que tenga buena jornada. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Que ande muy bien. Estuvimos hablando con el concejal Nazareno Ripa.